amigos y gente? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Psico, su canal amigo sobre el deporte y juego más lindo del mundo. En esta ocasión venimos con una nueva edición de Top 25, ya está, saga que tiene algunos videos que les dejo acá arriba si quieren una lista de reproducción para que ustedes puedan acceder a los otros videos que componen la lista referente al top. En este caso vamos a tocar el tema de la Copa Libertadores. Arrancó esta semana, hubo varios partidos interesantes y se me ocurrió pensar una idea relacionada al tema en cuestión, y busqué alguna idea que no se haya desarrollado en YouTube precisamente, y se me ocurrió por qué no hacer un video sobre los 25 partidos que más veces se disputaron en la historia de la Copa Libertadores. Es decir, partidos que se han jugado en varias oportunidades en distintas ediciones o en la misma edición, porque ha habido casos de partidos que se disputaron varias veces dentro de la misma edición o en distintos años, y un poco también va a servir para repasar un poco lo que es la temática de la historia de la copa más importante a nivel de clubes del continente americano. Obviamente el orden de estos va a ser primeramente por la cantidad de veces que jugaron, y en el caso que se repitan puestos con la misma cantidad de partidos, lo que le vamos a dar prioridad es a la cantidad de copas ganadas que tienen los equipos que disputan el partido. Es decir, que si los dos equipos, por ejemplo, tienen 11 copas y tienen la misma cantidad de partidos disputados que uno que no tiene ninguno, va a estar más alto en el ranking, más que nada para darle prioridad a los partidos de mayor trascendencia en cuanto a la historia de la Copa Libertadores, además de otros datos históricos que van a ir viendo a lo largo de este video. Así que sin más preámbulos, sin nada más que decir, comencemos con el video. Vamos a comenzar con el enfrentamiento que han tenido tanto el Olimpia de Paraguay como la Universidad de Chile. Jugaron un total de 10 ocasiones, con 6 victorias para el conjunto albinegro, un empate y 3 victorias para la U. El enfrentamiento más trascendental o importante fue un enfrentamiento que tuvieron en la primera fase de grupos de la edición de 1963, en el grupo 3 precisamente, donde los trasandinos vencieron por 4-1 al conjunto paraguayo. Puesto 24 le corresponden también otros 10 enfrentamientos que tuvieron, pero esta vez el Colo-Colo de Chile y Nacional de Montevideo. Como dije anteriormente, jugaron un total de 10 ocasiones, 4 victorias para el conjunto trasandino, no empataron en ninguna ocasión y 6 ocasiones venció el conjunto tricolor. El enfrentamiento más importante que tuvieron en cuanto a resultado o a fase fue el 4-2 que Nacional le propinó a Colo-Colo por las semifinales de la Copa Libertadores de 1964, y edición en la cual el conjunto uruguayo terminaría subcampeón al perder la final contra Independiente. Está en el puesto 24 por encima del puesto anterior, ya que en el puesto anterior Olimpia de Paraguay y la Universidad de Chile sumaban 3 copas cada uno, mientras que Colo-Colo y Nacional de Montevideo suman 4. En el puesto 23 vamos a remitirnos al primer encuentro entre dos clubes de un mismo país, en este caso de Brasil. Tanto el Atlético Mineiro como el San Pablo también disputaron 10 ocasiones partidos entre sí por Copa Libertadores. El historial está a favor del conjunto con la camiseta blanca y negra, con un total de 5 victorias, 3 empates, mientras que el conjunto paulista venció solamente en 2 oportunidades. También tiene un total de 4 Copas Libertadores entre ambos, podría ser un puesto compartido con el puesto anterior. Y el enfrentamiento más importante que tuvieron fue los cuartos de final de la Copa Libertadores del año 2016, donde San Pablo venció por 1-0 al conjunto que hace clásico con Cruzeiro, es decir, el Atlético Mineiro. Fase por la cual el San Pablo después perdería en semifinales frente a el Atlético Nacional de Colombia, posterior campeón de esa edición. En el puesto 22 volvemos a hablar de Nacional de Montevideo, pero esta vez enfrentándose al Inter de Porto Alegre. También se enfrentaron en un total de 10 ocasiones, con 2 victorias para el conjunto uruguayo, 3 empates y 5 victorias para el equipo que usa camiseta roja. El enfrentamiento más importante fue la final de la Copa Libertadores del año 1981, donde Nacional le ganó al Inter, en aquella entonces equipo muy importante que tenía el fútbol uruguayo y que posteriormente saldría campeón del mundo frente al Nottingham Forest de Inglaterra. En el puesto 21 vamos a hablar de el primer enfrentamiento que involucra un equipo que nunca salió campeón. Más precisamente estamos hablando de las veces que jugaron Boca
contra el Bolívar de Bolivia. También jugaron un total de 10 ocasiones, con 5 victorias para el conjunto auriazul y 3 empates y 2 victorias para el conjunto bolivariano. El partido más importante que disputaron entre ambos, o el más recordado, fue el 7-0 del 2007 por el grupo 7 de la Copa Libertadores de ese año, año en el cual Boca sería campeón de esa edición. Justamente fue un partido en el cual muy recordado, ya que Boca, si no metía más de 5 o 6 goles, creo, no podía clasificar, y la verdad que hizo un milagro, pudo meter los 7 goles, y no solamente eso, sino terminar siendo campeón de esa. Puesto 20, vuelve a aparecer Boca, esta vez contra el Deportivo Cali de Colombia. También se enfrentaron un total de 10 ocasiones, con 5 victorias para el equipo argentino, 4 empates y una victoria para el equipo caleño. El enfrentamiento más importante que tuvieron entre sí fue el famoso 4-0 de la final de la Copa Libertadores del año 1978. La segunda Copa Libertadores que tendría Boca en su historia, de la mano de Toto Lorenzo, repitiendo o revalidando el título que había conseguido un año antes, en 1977. Ese conjunto del Deportivo Cali era dirigido ni más ni menos que por Carlos Salvador Vilar. Puesto 19, hablamos del enfrentamiento entre Palmeiras y Peñarol. También en 10 ocasiones se enfrentaron, con 7 victorias para el equipo verde, un empate y 2 victorias para el conjunto mancha, es decir, Peñarol. Ambos en total tienen un total de 6 títulos, misma cantidad que en los 2 puestos anteriores. El enfrentamiento más importante que tuvieron fue el 1-0 que Peñarol le propinó a Palmeiras, consagrándose campeón de la segunda edición de la Copa Libertadores del año 1961, y la segunda copa que obtenía en su historia Peñarol. Cabe recordar y aclarar que Peñarol fue el primer bicampeón de la Copa Libertadores en la historia. Ganó la primera y la segunda edición. Puesto 18, volvemos a tener dos equipos que estaban relacionados con puestos anteriores. Por un lado Boca y por el otro lado Peñarol. Tanto el conjunto argentino como el conjunto uruguayo jugaron un total de 10 veces entre sí, con 7 victorias para el equipo argentino y 3 empates. Curiosamente, Peñarol nunca pudo vencer en la historia a Boca, ni en partidos oficiales ni en partidos amistosos. La edición más importante que los involucró a ambos fue la semifinal del año 1963, donde Boca le ganó en Montevideo a Peñarol por 2-1. Edición en la cual Boca terminaría siendo subcampeón, perdiendo a manos del Santos de Pelé. En el puesto 17 vamos a hablar de vuelta de Boca, pero esta vez cambiando de rival por Palmeiras. En total el cuadro argentino y el brasilero jugaron un total de 10 oportunidades también, con 2 victorias para cada uno y 6 empates. El partido más importante que ambos disputaron fue el famoso 2-2 de la final del año 2000, donde después Boca lo vencería por penales, en aquellos penales atacados por Oscar Córdoba, siendo la primera Copa Libertadores ganada por Carlos Bianchi con la camiseta de Boca. Cabe destacar que Palmeiras era el campeón defensor por haberla ganado en el año anterior. En el puesto 16 vamos a subir un poco el número. En este caso vamos a empezar con los enfrentamientos que se dieron en 11 ocasiones. Y esta vez se ven involucrados tanto la Universidad Católica como la Universidad de Chile. El gran clásico, uno de los grandes clásicos que tiene el fútbol chileno, dio un historial de 4 triunfos para la institución católica, 5 empates y 2 victorias para el conjunto que tiene la camiseta azul y roja. El más recordado fue un 4-1 donde la U Católica venció a su par chileno por la edición de 1995, más precisamente jugando dentro de lo que era el grupo 3. En el puesto 15 vamos a hablar del clásico del fútbol ecuatoriano que involucra tanto a Barcelona de Guayaquil contra el Emelec.
El historial está parejo, 4 victorias para cada uno, 3 empates, ninguno de los dos nunca fue campeón. Barcelona fue 2 veces subcampeón de la Copa Libertadores, tanto en 1990 como en 1998. El enfrentamiento más recordado entre ambos fue el 1-0 que Barcelona venció a Emelec para poder pasar a las semifinales, para luego enfrentar a Cerro Porteño y luego perder la final frente a Olimpia de Paraguay. Puesto 14 para un enfrentamiento entre dos equipos colombianos. Por un lado el América de Cali y por el otro lado el Atlético Nacional de Medellín. El historial está a favor del conjunto caleño en 6 victorias, un empate, mientras que Atlético Nacional logró un total de 4 victorias. El enfrentamiento más importante que se dio entre estos dos fue la edición de 1992 por los cuartos de final, donde América de Cali venció por 4-2 a Atlético Nacional. Cabe resaltar y destacar que América de Cali tiene el récord negativo de haber perdido las 4 finales que disputó y no haber alzado el título en ninguna ocasión. Puesto 13, vamos a remontarnos al enfrentamiento que involucra tanto al Bolívar de Bolivia como a Olimpia de Paraguay. También jugaron un total de 11 ocasiones entre sí, con 7 victorias para el conjunto paraguayo, 2 empates y 2 victorias para el conjunto de Bolivia. El partido más recordado entre ambos fue un 4-0, en el cual Olimpia de Paraguay le ganó a Bolívar por la edición de 1969, también por el grupo 3. En el puesto 12 vamos a subir un peldaño más en la cantidad de partidos. Vamos a empezar con los enfrentamientos que se dieron en 12 ocasiones. En este caso vamos a comenzar por el que se dio entre Cerro Porteño de Paraguay y Colo-Colo de Chile. Un enfrentamiento que tiene un total de 6 victorias para el conjunto paraguayo, un empate y 5 victorias para el conjunto chileno. El partido más recordado entre ambos fue un 5-2 que Cerro Porteño le propinó al equipo colocolino por la edición del año 2011 en el grupo 5 de la Libertadores de aquel año. En el puesto 11 vamos a hablar otra vez de Cerro Porteño, pero esta vez contra Nacional de Montevideo. Jugaron un total también de 12 ocasiones entre sí, con 5 victorias para Nacional, 5 empates y 3 victorias para Cerro Porteño. El enfrentamiento más recordado que tienen ambos fue ese 5-0 famoso del año 1999 por los octavos de final. Cabe destacar un dato, es que es el equipo que más veces accedió a semifinal, pero que nunca tuvo la oportunidad de jugar una final del conjunto blaugrana. En el puesto 10 vamos a hablar del primer enfrentamiento entre dos equipos de Perú. Por un lado Alianza Lima y por el otro lado Universitario. 6 victorias para Universitario, 4 empates y 2 victorias para Alianza. El enfrentamiento más recordado de ambos es, por lo menos de esta lista, el que más goles involucra en cuanto a encuentros se refiere. Es un 6-3 de la edición de 1979, donde Universitario venció a Alianza Lima por el grupo 3 de la Copa Libertadores de aquel año. Puesto 9 para Barcelona de Guayaquil y Colo-Colo de Chile. Jugaron un total de 14 ocasiones con 4 victorias para cada uno y 4 empates, es decir, 4, 4 y 4. El enfrentamiento más importante que involucró a ambos fue un 2-0 que Barcelona le propinó al conjunto chileno. Recordemos que Barcelona fue subcampeón en 2 ocasiones, tanto en 1990 como en el año 1998, pero no pudo alzarse nunca con el título, mientras que el conjunto chileno sí lo hizo en la edición de 1991. Puesto 8 para otro enfrentamiento que involucra a dos equipos del fútbol peruano. Por un lado Sporting Cristal y por el otro lado Universitario. El conjunto de la U tiene el historial a su favor con 5 victorias, 6 empates y 3 victorias para los cerveceros. El enfrentamiento más importante que involucró a ambos fue un 4-0 que Universitario le propinó al Cristal por 1989 por el grupo 4. Cabe destacar que son los únicos dos equipos del fútbol peruano que pudieron llegar a la final de la Libertadores al menos una vez. En el caso de Universitario lo hizo en la década del 70 frente a Independiente, mientras que Sporting Cristal logró llegar a esa instancia en 1997 perdiendo la final contra el Cruzeiro.
Puesto 7 para un viejo clásico del fútbol sudamericano. Involucra tanto a Peñarol como a River Plate. En la historia está muy parejo, 5 victorias para el conjunto mancha, 4 empates y 6 victorias para los millonarios. El resultado más recordado entre ambos fue la final de la Copa Libertadores de 1966, aquella recordada final donde River le ganaba 2-0, pero Peñarol se le dio vuelta y le terminó venciendo por 4-2. A través de aquel famoso partido, River adquirió el apodo de Gallinas. Puesto 6 para otro viejo clásico del fútbol sudamericano que involucra tanto a Independiente como a Peñarol. 9 victorias para el conjunto Avellaneda, 2 empates y 4 victorias para el conjunto montevideano. El más recordado también fue una final, pero del año anterior, de 1965, donde esta vez triunfó el conjunto argentino por 4-1 sobre los Carboneros. En el puesto 5 vamos a hablar de otro gran clásico del fútbol chileno, esta vez el enfrentamiento que involucra tanto a Colo-Colo como a la Universidad Católica. El historial está muy parejo, dando un total de 6 victorias para Colo-Colo, 5 empates y 5 victorias para el conjunto católico. El partido más importante que disputaron ambos fue un 3-1 por los cuartos de final de la Copa del año 1997. Un dato a destacar es que, salvando el hecho de que Colo-Colo es el único campeón de Libertadores en la historia del fútbol chileno, la Universidad Católica forma parte del selecto grupo de ser los últimos, los únicos 3 subcampeones de la historia de la Copa Libertadores, junto con la Unión Española y junto con Cobreloa, siendo los únicos equipos de ese país que lograron llegar a dicha final, pero que desgraciadamente no lograron alzarse con el título. Puesto 4, y vamos a hablar del primer enfrentamiento entre dos equipos argentinos. Por un lado Independiente y por el otro lado River. Jugaron un total entre sí de 19 ocasiones. 8 victorias para River, 9 empates y 2 victorias para los rojos de Avellaneda. El enfrentamiento más importante que tuvieron fue un 2-1 que le propinó River a Independiente por la segunda ronda, un partido decisivo que hubo en ese momento. En ese entonces la Copa Libertadores, cuando pasaba la primera ronda, se jugaba una nueva fase de grupos a modo de semifinal o octavos de final, y los ganadores de esos grupos directamente disputaban la final. Y había un partido decisivo porque están empatados en puntos ambos y en goles y tienen que definir. Y gracias a esa victoria River accedió a la final de aquel año. Puesto 3 para el superclásico del fútbol argentino. Tanto Boca como River jugaron entre sí un total de 28 ocasiones por Copa Libertadores, con 11 victorias para Boca, 7 empates y 10 victorias para River. El enfrentamiento más importante que hubo entre ambos fue sin duda la final de la Copa del año 2018, aquel famoso 3-1 que se disputó en Madrid, por ahora la única final de Copa Libertadores disputada fuera del continente americano. Puesto 2 para el clásico del fútbol paraguayo. Tanto Cerro Porteño como Olimpia de Paraguay jugaron un total de 32 ocasiones, con 9 victorias para Cerro, 12 empates y 11 victorias para Olimpia. El resultado más recordado fue un 3-0 que Olimpia le ganó a Cerro Porteño por 1991 por los cuartos de final de aquella edición. A ustedes tal vez les llamará la atención de por qué hay tantos enfrentamientos entre equipos de un mismo país. Sucedía que hasta el año 1999 el formato de la Copa demandaba de que cada grupo estuviera conformado por 2 equipos de un país y 2 equipos de otro. Clasificaban 2 equipos de cada confederación de la Conmebol, y se ponía 2 de Paraguay y 2 de Uruguay, o 2 de Brasil y 2 de Chile, o 2 de Ecuador y 2 de Perú. Y entonces se daba mucho esto del Boca River en zona de grupos, de Independiente River, de Peñarol Nacional, de Cerro Porteño Olimpia, de Universitario Alianza Lima. Porque también eran épocas donde muchas de esas ligas tenían 2 o 3 equipos que eran los más habituales, los que clasificaban a cada edición de la Copa Libertadores. En el puesto número 1, como muchos lo habrán imaginado, es el clásico del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol. Jugaron un total de 38 ocasiones con 13 victorias para Peñarol, 15 empates y 10 victorias para Nacional. El enfrentamiento más recordado entre ambos fue un 3-1 que Peñarol le propinó a Nacional por las semifinales de 1961, edición en la cual el conjunto carbonero perdería la final frente al Santos de Pelé.
acá se ve claramente la tendencia de que con el antiguo reglamento de la Copa Libertadores, donde solamente clasificaban 2 equipos por edición, se dio mucho esto de que Nacional y Peñarol jugaran tantas veces. Principalmente porque tal vez sea la única liga en todo el continente sudamericano donde esté dominada prácticamente por solamente 2 equipos. En el resto de las confederaciones por ahí se pueden ver 3, 4 o incluso más equipos que clasificaran más habitualmente. Bueno, el fútbol brasileño ni hablar, porque tenemos por lo menos de 8 a 10 equipos que todo el tiempo iban ganando la competencia. Pero en el caso del fútbol uruguayo es el más repetitivo este enfrentamiento entre Peñarol y Nacional. Luego en la edición del año 2000, como dijimos anteriormente, el formato se cambió y ya no se dio tan seguido esto del enfrentamiento entre 2 equipos de un mismo país, debido a que se repartía de distinta forma los participantes en los distintos grupos de la Copa.